Como muchos sabemos, uno de los elementos más típicos de la arquitectura pues es la casa, la vivienda en lo personal, la vivienda unifamiliar, en donde una sola familia decide construir su casa. Pero ¿qué pasa si no es así? Si tu proyecto requiere de algo más grande, si es tal vez muchos me dirán un sueño guajiro, pero son viviendas muchísimo más grandes, o no solo viviendas, sino proyectos que van más allá de una casa, sino de proyectos que se encargan de toda una hectárea de terreno, en donde tienes pues amenidades como canchas de fútbol, lagos artificiales, quieres hacer a lo mejor la casa de tu papá, tu casa propia, etcétera, etcétera. Pues bien, en este video vamos a hablar de estos temas. ¿Qué pasa cuando diseñamos este tipo de elementos de terrenos más grandes, donde contemplan lugares como salones de fiestas, tiendas de autoservicio, muros perimetrales, iglesias, capillas, partes de estacionamiento? ¿Cómo se va manejando todo este tema? Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Les habla el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, ya tenía rato que no nos veíamos, pero vamos a checar este tema. Y este video lo estoy haciendo por un cliente, pero considero que es un tema que deberían de saber todos, ya que realmente es algo, por así decirlo, de interés público. Realmente les puede servir. Y bueno, pues aquí esta persona, y me han tocado varios que quieren hacer, pues esto es pues se oye mal lo que voy a decir, pero es la verdad, es el sueño guajiro de una persona. Quiere hacer un proyecto a gran escala y tener pues varias cosas en un solo terreno. Estamos hablando de un terreno de casi una hectárea, en donde pues están las casas de los hermanos, luego su casa, y pues también le quiere hacer su casa a su mamá, ¿no? Y al mismo tiempo pues quiere tener un negocio en donde pueda hacer un salón de fiestas. Y bueno, pues en ese salón de fiestas incluir detalles como unos departamentos donde se puedan quedar las personas después de la fiesta, un lago artificial como el que están viendo aquí, tus áreas de baños también, áreas de baños para todos los que vienen, juegos infantiles, las capillas, y obviamente pues debe de llevar estacionamiento, una tiendita ahí en la entrada. Pues ahora sí que por detalles no paramos. Y todos estos temas pues obviamente es un terreno muy grande, y viene a colación con lo que me está preguntando aquí Omar Milla, que dice: muy interesante y educativo el video. Y aquí me pregunta cuánto cobras por metro cuadrado de diseño, ya que tiene un terreno de 200 metros cuadrados y me gustaría hacer 4 departamentos para invertir como negocio. Entonces aquí hay un tema muy interesante, porque si bien esto pues todo es un negocio, yo honestamente cuando son sobre todo proyectos grandes, hay departamentos que no son tan grandes. De hecho, aquí prácticamente todo el modelo 3D que estamos manejando lo tomé de otros proyectos. Este no va a ser el definitivo, realmente el único que se quedaría sería la casa del papá, que es esta chiquita, y la sectorización. Es este otro edificio de departamentos que ya había hecho en otro lado. Estos pues no se van a quedar, tienen que ser algo más ad hoc al estilo, pero lo que le importaba al cliente es la volumetría de cómo ir viendo todo. Y en cuanto a los costos por metro cuadrado, pues imagínense que le cobre por metro cuadrado, pues este señor le va a salir un ojo de la cara y se va a desesperar y no me va a querer contratar, y eso es algo que pasa muy seguido. Entonces, normalmente yo sé que muchos arquitectos se manejan con costo por metro cuadrado y mucha gente se desquicia por eso, pero la manera en que yo busco es como democratizar más la construcción y que todo mundo pueda construir, y que si tienes algún detalle pues que tengas la guía de un plano para que lo vayas a hacer, porque yo sé que muchos no nos quieren contratar los arquitectos que por diferentes temas para la supervisión, ¿no? Pero la mayoría de los planos vienen documentados con lo que se necesita, y entonces lo que se hace es obviamente aquí sí ya ir sectorizando. No necesito dibujar todo esto, puedo ir ubicando así a grandes rasgos, sin tanto detalle, pues ya el proyecto de lo que es el salón de fiestas, después el salón de juegos infantiles, iglesias, las áreas, por ejemplo, si quisieran algún invernadero, unas canchas de fútbol, una alberca.
Aquí no lo representa, pero también tiene, por ejemplo, vamos a ponerlo más grande. Digo, tengo muchos layers apagados, a ver, se va a poner bien lenta, pero por ejemplo también los departamentos para las personas, lo que son las casas de los hermanos, la casa del papá y la que puede ser su futura casa, que en realidad estos no son realmente las casas que se van a diseñar, simplemente estoy representando. Y por ejemplo este lote ya después sobre la marcha se va viendo si se le deja al hermano o no. Y en base a todo este sembrado de edificios, a toda esta volumetría que se ve en 3D, pues también se va definiendo el tipo de elementos que se van a utilizar. De entrada, pues obviamente el agua, drenaje, energía eléctrica, que por ejemplo también muchas veces cuando son en ranchos, hay veces que uno de los temas que más pasa es que en los ranchos luego no hay tanto agua, hay que construir un pozo y muchas veces los pozos no te dan permiso, en muchas partes de México no dan permisos. Aquí en Quintana Roo todavía puedes hacer los pozos y son relativamente, entre comillas, baratos, pero en muchas partes de México, pues para que te autoricen un pozo va a estar bien difícil, o vas a tener que buscar alguna otra manera de recopilar agua. De hecho hay maneras de recopilar con agua de lluvia. Chéquense el videos y documentales del Garbage Warrior, que es un arquitecto que se me olvida su nombre, pero él se dedica a hacer casas con basura, con botellas, con llantas, etcétera, y el agua la recopila de las lluvias. Y digamos que construyen un área prácticamente desierta donde no llueve, en Arizona. El señor Michael Reynolds se llama. Entonces ese es un tema muy interesante, porque hay que buscar esos temas alternativos. Si no hay drenaje, pues una fosa séptica. Si no hay agua, pues obviamente se tiene que buscar alguna manera de recopilar agua, a lo mejor con una pipa al principio, en lo que tú tienes agua de lluvia y se recaba. Temas como la energía eléctrica, pues ya prácticamente se está democratizando un poquito más las celdas solares, aunque no son bueno, sobre todo el tema del agua, donde vas a guardar la energía, por así decir, el almacenamiento de la energía es lo que no es barato. Las celdas ya son un poco más baratas y todo esto se va haciendo por partes. Entonces, al momento de hacer esto, normalmente nosotros vamos viendo se da un esquema de todo el plan maestro, y ya después lo que hacemos es, bueno, pues de cada parte en general, pues lo que se cobra es cada proyecto aparte. En el master plan general lo que vamos viendo es, mira, aquí se va a ubicar el salón de fiestas, aquí se va, y siempre se le da preferencia a lo que es un poquito más complicado, que es el salón de fiestas, porque las casas normalmente tienen medidas estándar. Lo mismo si fuera una granja de cerdo, que por ahí tengo otro video que hablo de las granjas porcinas. Pues obviamente las casetas de los cerdos pues ya tienen medidas estándar, así como los coches ya tienen medidas estándar. Entonces todo esto se engloba en un plan maestro, y después lo que hacemos es ir sectorizando. Entonces, casi como les digo que se construye en partes, también se puede construir por sectores. Es lo que hacen muchas empresas bueno, no empresas constructoras, sino empresas como de acero, como Bachoco, pues tienen un terreno grande y dicen, pues las casetas van a ir en este lado y toda esta parte de aquí de verde, pues esto ya después veo qué hago. Pero por lo pronto aquí quiero un silo, aquí quiero unos tanques de agua y unos baños aquí chiquitos y ya. Entonces, pero todas estas partes se van sectorizando, porque puedes decir, mira, aquí después voy a hacer una planta de tratamiento de agua, aquí esto, y poco a poco. Y es importante toda esta planeación de lo grueso, para después ya ir poco a poco haciendo la planeación de cada casa, del edificio de departamentos, de lo que es las capillas, etcétera. Cuando son capillas, pues bueno, ahí lo podemos incluir en todas las, porque son pequeños, espacios pequeños, igual unos módulos de baños pequeños, no hay tanto problema. Por eso a veces no me meto tanto en que, te voy a cobrar por metro cuadrado, porque por ejemplo aquí esto es muy repetitivo. Realmente cobrarte por metro cuadrado, y realmente la mayor parte del diseño va alrededor, va en esta parte de aquí, pues se me hace como que exagerado cobrarte por algo y lo mismo, por ejemplo, cuando son departamentos, pues
Lo difícil es hacer entramar todo lo que son las instalaciones, si bien también los pisos tienen un poquito mayor de dificultad. Si se fijan, ya después la ubicación de los muebles, etcétera, pues se repite. Entonces no considero yo cobrar por metro cuadrado de construcción el diseño, porque simplemente en lo personal se nos hace más común, se te haría muy caro. La verdad es que se haría muy caro, y lo mismo pasa aquí. Quizá no diseñemos a profundidad cada una de las casas y cada uno, pero vamos sectorizando y vamos a darle prioridad al elemento más grande, que en este caso, por ejemplo, es un salón de fiestas, pero puede ser alguna nave industrial, etcétera. Entonces, de esto se trata la sectorización, cuando tú estás haciendo un master plan de todo y vas dejando, este sector va a ser para esto, esto va a ser para lo otro. A ver, permítanme. Aquí les quiero poner el ejemplo de Cibatá, ¿no? Pero ya me estoy yendo a rangos todavía mucho más grandes, pero para que se den una idea de cómo pueden ir sectorizando. O sea, Cibatá es una comunidad planeada que ha ganado muchos premios allá en Querétaro, y la verdad es que tiene pues lagos, campos de golf, y tiene varios fraccionamientos dentro de la misma comunidad planeada, o los famosos master plans que les llaman. Vean que tienen inclusive celdas solares, avenidas grandes, escuelas, vean todo lo que maneja planeación, sostenibilidad ambiental, plusvalía, bueno, siempre dicen todos, parques urbanos, diseño de paisajismo, infraestructura y urbanización, áreas comerciales, town center, urbanización de primer nivel, amenidades, conectividad, etcétera, ¿no? Y aquí vemos varias de las cosas que ellos manejan, los parques, las zonas comerciales, etcétera. Entonces, obviamente, pues estos elementos, si nos vamos a grandes rasgos, es lo que manejan. Y por ejemplo en Cibatá, pues vean la cantidad de terreno que es más o menos similar. Cibatá no se construyó todo de trancazo, se hizo prácticamente esta primera etapa, y ya después fueron haciendo, no, pues ahora vamos a hacer esta otra etapa, luego aquí, y es prácticamente lo que se maneja con la sectorización. Así vemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen está Mayacoba, y bueno, pues está el Rosewood Mayacoba, que está aquí todo el área de los hoteles. Aquí esta es la carretera, que se las va a marcar con rojo. Uy, no, súper bien mi raya. Pero bueno, esta es la carretera, y de este lado tenemos otro Mayacoba que, bueno, sigue siendo, pues son lotes, compran lotes enormes en donde van construyendo poquito a poquito. Eso es prácticamente la sectorización, hacer un master plan más o menos de todo lo que va a llevar, y después nos vamos a los detalles, a las partes pequeñas, ¿no? Entonces es lo mismo que se maneja aquí en este tipo de elementos grandes. Se hace un proyecto grande más o menos para sectorizar, para zonificar, como quieres ir trabajando, pero no nada más aplica tanto a lo residencial como a lo comercial, también aplica en lo industrial. Al momento de, por ejemplo, les voy a mostrar algunos ejemplos industriales, y lo vemos aquí, por ejemplo, de acero, en donde lo primero que hicieron pues fue construir en su terreno fueron zonificando, en donde dijeron, no, pues esta va a ser la planta de alambres galvanizados, esta va a ser la de alambres industriales, y esta de aquí atrás va a ser la acería, la parte que lleva mayor trabajo. ¿Por qué? Porque la acería, primero tienes que llevar todo el proceso de crear el acero, y ya después del acero lo haces alambrón, y ese alambrón lo pasas a estas dos plantas y lo conviertes en alambre galvanizado o en alambres reforzados, ¿no? Alambres como para hacer estantes de panadería, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos que aquí está también sectorizado. A lo mejor no se nota tanto, pero tienen sus patios de varilla, tienen sus patios de chatarra. Aquí tienen sus patios de chatarra. Y primero lo que hicieron es que ellos tenían un laminador con sus torres de enfriamiento de agua, sus oficinas principales, y ya después tuvieron dinero, bueno, pues hicieron un segundo laminador, y ahora ya tienen un tercer laminador. Entonces poco a poco, inclusive también pues todo el tratamiento de humo, el tratamiento de la escoria, tienen obviamente sus espuelas de ferrocarril para estar manejando todos esos temas. Entonces prácticamente así van sectorizando. Lo mismo pasa aquí con la planta nacional del cobre. Pues vean que ellos tienen acá sus patios de chatarra,
Aquí tienen sus embarques donde van a tener sus patios de maniobras para los trailers, el área de comedores de los empleados, todos los talleres de contratistas o talleres de mantenimiento lo tienen de este lado, y así van teniendo diferentes ubicaciones para los temas. Los hornos los tienen acá de este lado. Entonces eso lo van manejando, y también por eso el arquitecto debe ser, pues sí, perdón por la palabra, muy metiche para saber cómo funciona. Entiendan, los que no son arquitectos, pues tenemos que meternos a profundidad en la vida de las personas para ir definiendo cómo trabajan, cómo van, cuál es la mejor forma de ir ubicando los trabajos o los diferentes elementos donde se van a construir. ¿Por qué? Porque es importante la distribución. La gente cree que arquitectura nada más se dedica a hacer las cosas bonitas, y es en gran parte la arquitectura, la construcción influye en cómo vas desarrollando las cosas. Vemos, por ejemplo, aquí esta es una granja porcina que también conocí. De hecho, ahí pues vemos que aquí tienen sus diferentes casetas de cerdo. Unas son de destete, unas son de cerdo de diferentes días, y por ejemplo también tienen lo que es biodigestores de gas. Tienen varios elementos, entonces les van ayudando. Obviamente lo primero, pues quizá ellos empezaron, vamos a hacer 4 casetitas pequeñas, y bueno, pues aquí la casita del velador, ya después hacemos un biodigestor grande, y así se fueron. Obviamente ya vieron dónde iban a dejar las instalaciones, etcétera. Pero todo empieza con un proyecto maestro, un proyecto principal, y ahí te vas. Y sobre todo porque mucha gente cree que quiere ya el costo del proyecto completo, en donde incluye eléctrico, instalaciones hidráulicas sanitarias, etcétera. Y les quiero decirles que sería un arquitecto muy arrogante si les digo que yo sé hacer todo esto. ¿Por qué? Porque como arquitectos no podemos hacer todo. Podemos hacer la distribución de la construcción de la obra y eso, pero todas las ingenierías eléctricas y eso, pues ya son cosas que se van más allá de nuestros alcances. Entonces siempre unos proyectos de este tipo pues se van a ir trabajando, y lo importante es primero tener la distribución de cómo van a ir las áreas a trabajar. Eso sí, nosotros los arquitectos lo vamos planeando, lo vamos desarrollando, y después se van invitando a las demás disciplinas a ver, por ejemplo, la parte estructural con los ingenieros civiles, la parte del agua con un ingeniero hidráulico, con un ingeniero eléctrico, todo el tema eléctrico. Ganas me encantarían decirles yo sé todo. Hay temas donde, dependiendo de la forma, dependiendo de qué tanto se pueda, pues a lo mejor, por ejemplo, si tú vas a empezar, pues no necesitas una gran cantidad de agua. Realmente la cantidad que necesitas para un proyecto, a lo mejor la casa de tu papá y un salón de fiestas, pues no necesitas una super cisterna con una torre de agua monstruosa para darle solución. Pero en los temas, por ejemplo, ya más industriales, sí. Pero todo parte de un proyecto, y siempre es importante pues ver cómo va la distribución para después, sobre de todo eso, ir checando los detalles, checando las ingenierías, etcétera, etcétera. Pues bueno, constructores, espero que les haya servido el video. Si alguno de ustedes se interesa en hacer un proyecto grande o algo así, pues nosotros podemos darles la base, el apoyo, y después pues obviamente ya es cuestión de ir contactando, porque hay detalles tan simples. Por ejemplo, estos quiebres de muros pues también están pensados, ya les había platicado, los muros perimetrales, de dar jerarquía con los accesos en base también en los estilos, que por eso les platicaba, los estilos que son más tradicionalistas, etcétera. Espero que les haya servido el video y orientarse. Si alguno de ustedes quiere algún proyecto con nosotros, pues abajo en la descripción les dejo mis correos, o también al final del video. Por mi parte es todo y nos estamos viendo. Muchas gracias.